Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Patricia Gutiérrez Rodríguez y como cada miércoles es un gusto saludarle en este programa de las reporteras que realizamos, quienes realizamos las notas diario para la Jornada de Oriente. Y en esta ocasión es un gusto y un honor también pues tener como invitado al profesor Huberto Juárez Núñez, quien es precisamente profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla. Profesor, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a tu auditorio. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Y bueno, lo invitamos y amablemente le aceptó para hablar de del tema de paros técnicos, tanto en Audi como Volkswagen, que han sido motivados por desabasto de semiconductores. ¿Qué tan graves son, profesor? A lo largo de este año, las dos empresas del sector automotriz que están instaladas en Puebla han estado realizando ajustes a su producción por falta, dicen ellos, de chips. Este desabasto, refieren también, se está presentando a nivel mundial. De hecho, también ha sido el argumento de otras armadoras en el país. ¿Qué tanto está realmente impactándoles a estas armadoras este desabasto o es una estrategia para reducir salarios? Porque pues hay que mencionar o recordar que durante la suspensión llegan a caer hasta el 50%, si no mal recuerdo. Entonces, profesor, pues si nos puede comentar. ¿Cómo no? Bueno, el problema apareció justamente al inicio del año 2020. Y la razón estuvo en que originalmente el envío de sensores a América del Norte, especialmente a los Estados Unidos, a México y al Canadá, ¿sí? La fuente principal era China. ¿Sí? Y como recordamos, la pandemia inició en China, en una de las ciudades más importantes para la fabricación automotriz allá. ¿Sí? Y en enero, los chinos habían paralizado su industria. ¿Sí? Y parte de la paralización implicó suspender los envíos de componentes electrónicos. Se armó una discusión en la primavera del 20 respecto de cuáles eran las razones por las que las empresas empezaron a cerrar en marzo. ¿Sí? La primera razón es que el sindicato UAW intervino, ¿sí? Pero más tarde se supo que fue un asunto estrictamente de orden económico porque ya faltaban los materiales electrónicos provenientes de China. ¿Sí? Tenemos que saber que los grandes diseñadores y las empresas que controlan concretamente estos sensores automotrices, Taiwán, coreanos, japoneses, tienen sus plantas de ensamble en China. Esa es la razón. ¿Sí? Los chinos aprendieron y tienen lo suyo también, pero es una empresa taiwanesa la que es la líder mundial de este tipo de productos electrónicos. De tal manera que en la primavera del año pasado, pues, a regañadientes, Trump presionó mucho, ¿sí? Pero las empresas finalmente tuvieron que cerrar, ¿sí? Y hacia el mes de mayo del año pasado, también bajo presión del gobierno norteamericano, las empresas comenzaron a abrir. ¿Sí? ¿Sí? Las plantas mexicanas ya estaban cerradas, ¿sí? Y se presentó una característica de la globalización pues muy importante, la interdependencia de los países, de la producción en los países, en el caso de la industria automotriz. La globalidad de la industria de pronto hizo su aparición en todos los sentidos. Las plantas norteamericanas no podían arrancar porque dependían de partes mexicanas, mejor dicho, hechas en México. Tanto la producción de las maquiladoras automotrices en el norte del país, como los motores, o como los ejes que se fabrican en plantas mexicanas. De tal manera que las presiones del gobierno norteamericano hacia México pues se hicieron públicas. El gobierno, el presidente de la República, habló poco del asunto, dijo que había negociaciones. La que hizo frente al problema fue la secretaria del Trabajo, ¿sí? María Luisa Alcalde, ¿sí? Y ella originalmente dijo, no hay presiones, pero vamos a tener un acuerdo. Y fue así como en junio, recuerdan ustedes, se decretó que la industria del automóvil, la industria automotriz en México, era una industria esencial.
Y con esto se propició, perdón, se permitió la apertura de las plantas. Hacia la segunda quincena del mes de junio, las plantas ya estaban trabajando. En Puebla, trabajaron una semana y media en el mes de junio y muy fuerte en el mes de julio. ¿Sí? Tengo las gráficas mensuales de la producción en Volkswagen y en Audi, y el mes de julio es impresionante porque en ambas plantas se produjo más que en julio del año 19. ¿Sí? Es decir, se arrancó con mucha velocidad, con mucha intensidad, ¿sí? Y inmediatamente la exportación reaparece con todos sus ingredientes. ¿Sí? Tenemos que recordar una cosa que es muy importante, ¿sí? Para el caso de México y para el caso también de las dos plantas que están en nuestra región, ¿sí? La producción es esencialmente producción para la exportación, ¿sí? Y en el tercero y el cuarto trimestre del año pasado, ¿sí? Pues, por ejemplo, solamente a los Estados Unidos, las plantas mexicanas enviaron el 78.8%, ¿sí? De sus exportaciones. El segundo país con alguna importancia es el Canadá, 6.5, ¿sí? Alemania, 4.5, y con eso nosotros ya tenemos que más del 80% de la producción pues está fuera, ¿no? Sí, se va hacia afuera. Hay otros envíos a otros países, sin embargo, pues esta es una producción, esta exportación marginal. Llegó el mes de enero de este año, ¿sí? Y también el arranque es tremendo, pero de pronto, ¿sí? Para el caso de Volkswagen ya estaba el problema en diciembre, para el caso de la Tiguan ya estaba en diciembre, ¿sí? Y para el caso de Audi también, de la Q5, ¿sí? Pero se manifestó muy claramente ya a partir del mes de enero y comenzaron este asunto de los paros técnicos, ¿sí? Pero no solamente todas las plantas, la otra que ha padecido mucho es General Motors, ¿sí? Tanto sus plantas en Ramos Arizpe como la planta de Silao, ¿sí? Ahorita no sabemos exactamente si el paro en Silao, decretado el día de antier, no recuerdo, ¿sí? Se debe a que efectivamente faltan sensores o la empresa está apoyando a la CTM en este conflicto laboral que tienen allá, porque hay muchas protestas en el sentido de que manipularon el procedimiento de legitimación del contrato colectivo, ¿sí? Intervino la OIT, intervino la Secretaría del Trabajo y sobre todo, pues, de acuerdo al TEMEC, el capítulo 23 hace su aparición ahí. Bueno, como sea, el caso es que tenemos que escudriñar el asunto de los sensores, ¿sí? Las notas importantes que dieron cuenta de esto aparecieron en WARTS y en Automotive News, que son dos consultoras de las más importantes a nivel mundial, especializadas en la industria del automóvil, ¿sí? Y la primera cosa que dijeron es que la región más afectada es América del Norte. Las plantas que envían a Volkswagen y a Audi están en China y están en Tailandia, ¿sí? Pero, pues, evidentemente, la pandemia, la reconversión que hicieron estas empresas, porque cuando ya no produjeron chips, sensores para la industria automotriz, pues lo hicieron para las computadoras, es decir, para el trabajo de casa, ¿no? Que en todo el mundo, pues, creció enormemente. Y yo estoy convencido de que efectivamente la falta de sensores es la razón por la que ha habido, cuando menos en las plantas de Puebla, paros técnicos. A diferencia de las plantas de General Motors, de Ford, de Chrysler, de Nissan, que están en el Bajío y en el norte del país, los contratos colectivos y los convenios que tienen los sindicatos independientes de Audi y de Volkswagen han garantizado un pago mínimo, ¿sí? Que está muy por encima de lo que ganan los trabajadores en el Bajío y en el norte, ¿sí? Porque allí, pues, es prácticamente un asunto de voluntad, ¿no? De las gerencias y de acuerdo con los charros sindicales, ¿verdad? Que los trabajadores se van de paro técnico, se quedan en casa con salarios de 45 y 50%.
Los convenios en Volkswagen son de 70-72% del salario, que efectivamente es una pérdida en la calidad de vida, ¿no? Eso es totalmente cierto. Pero en el caso de las plantas Audi y Volkswagen, hay un elemento que es importantísimo. Esto no afecta a las prestaciones. Esto no afecta a las prestaciones, cosa que sí ocurre en las plantas controladas por la CTM. ¿Sí? Y en las discusiones recientes vinculadas a la negociación salarial, por ejemplo, en Volkswagen, ¿sí? Pues sé de buena fuente que el acuerdo tomado por los trabajadores en el sentido de solicitar el 16% de incremento salarial, ¿sí? Se debe, entre otras cosas, a la recuperación de la capacidad adquisitiva ocasionada por estas caídas en los salarios nominales productos de la falta de sensores. Estos paros técnicos. Pero a eso se unen otras cosas y que han agravado el asunto. Por eso hay que explicarse bien el 16% que solicitaron, ¿sí? Como tú sabes, la inflación tiene niveles a la primera quincena de junio, que es el último dato que tenemos, de 5.75. ¿Sí? Pero hay elementos que tienen tasas anuales superiores a esto. Alimentos y bebidas no alcohólicas tiene 7%. El transporte tiene 6-5%. ¿Sí? De tal manera que los principales componentes de la llamada canasta básica, ¿sí? Están por arriba del 6% en promedio, ¿no? ¿Sí? Una. La otra, Puebla, el estado de Puebla es uno de los 3 estados con más alta tasa de inflación. El promedio nacional en la primera quincena, si mal no recuerdo, es 0.32, ¿sí? El estado de Puebla tiene 0.62 o 65. Pero no solamente eso. La ciudad de Puebla, el área metropolitana de Puebla, es una de las más caras del país. Entonces, si unimos ciudad cara, canasta básica por encima del promedio inflacionario, pérdida de la capacidad adquisitiva en cerca de un tercio, ¿no? En cerca de un tercio, un poco más de un tercio del salario de los trabajadores de Audi y de Volkswagen. Bueno, esto explica por qué los trabajadores mandatan a su sindicato, a su comisión revisora, que en estas negociaciones que hay en agosto, la petición sea del 16%, porque, como tú dices, se podría sospechar que estos paros técnicos son meros pretextos para reducir salario, pero creo, Patricia, que no es así. Las fuentes más autorizadas nos indican que efectivamente los meses de julio y agosto, es decir, lo que estamos viviendo ahorita, serán los puntos máximos en que la falta de sensores aparece y se comienza a resolver hacia septiembre, en el último trimestre de este año, aunque nadie asegura que se restablece al 100%. Eso es cierto, ¿eh? Sí. Bueno, eso es lo que podría contestar sobre esta parte. Tú me dirás qué más. ¿Qué tan preocupante es esta situación de desabasto, considerando que pues cuando paran tanto Audi como Volkswagen, también para toda la cadena de proveeduría? Y ahí también, ahí los trabajadores pues sí están todavía más desprotegidos. En el caso de estas dos armadoras, pues tienen contratos colectivos que las respaldan, pero en los otros difícilmente existen. Sí, es muy importante. Mira, es muy buena pregunta porque los trabajadores de la cadena en la región son trabajadores muy expuestos, muy expuestos. Y esto significa que ellos están en esos promedios nacionales que la CTM ha admitido, 45 y 50%. ¿Sí? Por ejemplo, tengo reportes de que muchos de los trabajadores que laboran en estas plantas, como que están bajo CTM, aquí en Puebla, Chrome, que son los que tienen los contratos, ¿sí?
pues tienen que dedicar parte de su tiempo, cuando no trabajan, a hacer otro tipo de labores para poder subsistir, ¿sí? Son taxistas, son vendedores ambulantes, es decir, han abierto pequeños negocios de vender cosas, vender comida, ¿no? Porque evidentemente los salarios son una fracción de lo que ganan los trabajadores de Volkswagen, ¿sí? Si podemos pensar que si el salario promedio en Volkswagen está un poco arriba de 600 pesos en promedio, ¿sí? 670 me parece el grupo K, que es el grupo más importante en Volkswagen, que es el que se aproxima al promedio, ¿sí? En la industria de autopartes, en la región y en el país, ¿sí? Los salarios, si bien son pagados, son de 350 y 380 pesos, ¿sí? Pero muchos de ellos están por 200 pesos, por 215, por 250 pesos, ¿sí? Y eso, pues, evidentemente, agrava la situación. Lo peor de todo, y si se revisan las notas, por ejemplo, que tienen que ver con las declaraciones de Eduardo Soto, ¿sí? Parece que hay una preocupación así mayúscula sobre la salud de los trabajadores, pero recuerda que ellos estuvieron presionando mucho para que los obreros volvieran a las fábricas, ¿no? ¿Sí? Y lamentaban que Volkswagen no abriera, ¿sí? Entonces, pues es muy contradictorio este asunto, porque efectivamente el problema para ellos, pues en el mediano y en el largo plazo, va a ser muy difícil en el sentido de que la nueva Ley Federal del Trabajo y el capítulo 23 del nuevo TEMEC, ¿sí? Les ofrece a los trabajadores la posibilidad, una, de negociar directamente ellos su contrato colectivo, es decir, tener representantes genuinos, y segundo, la libertad de elegir a sus dirigentes, no como ha sido hasta ahora, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, sí, efectivamente, los trabajadores de la industria de autopartes son los que más han padecido. Pero mira, del otro lado, a cambio de eso, ¿sí? Tengo los datos de cómo cerraron las ventas de las grandes corporaciones de autopartes. Robert Bosch, por ejemplo, tuvo un descenso de menos 8.3 en sus ventas. Denso Corporation, menos 1.6. Magda, menos 2.4. ¿Sí? Faurecia, menos 4.1. Flex and Way, que tiene una planta aquí en Puebla, ¿sí? Es positivo, ¿sí? Es 0.9, pero es positivo. Es decir, han descargado entonces en los trabajadores, ¿sí? Pues todo el peso de la crisis generada por la pandemia, porque sus ventas pues no han caído en los niveles que cayeron muchas de las plantas, de las grandes plantas ensambladoras, que fueron 2 dígitos, ¿no? La producción cayó 2 dígitos, ¿sí? Y esto significa, por ejemplo, que a quienes les ha ido mejor en términos generales, ¿sí? Ha sido a las gigantescas industrias de autopartes. La producción mundial, fíjate, cayó menos 16%, ¿sí? En el 20, ¿sí? Pero esa no es la proporción en la que cayeron los ingresos de la industria de autopartes. ¿Sí? Por todo esto que refiere, no habría ninguna razón para que los gobiernos otorgaran estímulos o apoyos, que ha sido algo de lo que más han demandado el sector empresarial, no solamente de autopartes, ¿no? Sino de otras industrias o sectores. Mira, sí, ya hemos escuchado esos reproches, ¿no? Sí, hemos escuchado esos reproches y también hemos escuchado la argumentación del gobierno mexicano, ¿sí? En el sentido de que no habrá deudas, no habrá esquema FOBAPROA para convertir deudas privadas en deudas públicas, no habrá apoyo a las corporaciones, no lo hubo, ¿sí? Porque, pues, el proyecto de la Cuarta Transformación es un proyecto inverso a los proyectos de los gobiernos anteriores, ¿sí?
Es decir, los miles de millones de pesos que lamentan no tener, pues han ido a los pequeños productores. Mira, y eso salvó la economía de este país, porque la economía del país, que descansa especialmente en el consumo de la gran masa de la población, muchos de ellos agricultores, muchos de ellos pequeños agricultores, pequeños productores, pues si tú recuerdas, hacia finales del año pasado, los meses de noviembre y diciembre, cuando todo el mundo esperaba el desastre económico, ¿sí? Los precios, la inflación estuvo muy controlada, ¿sí? Sí. Y bueno, hay ejemplos así sintomáticos que nos llaman mucho la atención. El jitomate, por ejemplo, recuerdas que en diciembre se pone muy caro, ¿sí? Bueno, el jitomate se estuvo vendiendo a 10 pesos el kilo, el jitomate de bola, y el otro más barato, ¿sí? El aguacate también. Bueno, ahora ya no es el mismo caso en este momento, pero en esos tiempos de la cuesta de enero y el mes de febrero, ¿sí? Se vio que el impulso del gobierno mexicano hacia los pequeños productores, pues fue un recurso muy exitoso, ¿sí? Dos datos son muy importantes para esto, mira, para calibrar el apoyo del gobierno a la economía nacional, no a las empresas, ¿sí? Primero, el resultado del tercer trimestre del año 20 puso al PIB en niveles de 9.1, ¿sí? Si tú recuerdas también la prensa nacional, solamente La Jornada y El Financiero dieron cuenta de eso. La Jornada Nacional y El Financiero. ¿Sí? Todos los demás, mutis, ¿sí? Y el resultado que se acaba de publicar esta semana respecto al comportamiento del segundo trimestre del año 21, 16%, Patricia. Y esto significa entonces que efectivamente la economía, el Producto Interno Bruto, que se burlaban de López Obrador cuando hablaba del 5%, del 5.5%, ¿sí? Pues los organismos financieros, las consultoras, lo están poniendo ya en niveles de 6, porque el resultado del segundo trimestre de este año es excelente en términos de una reactivación del consumo, del gran consumo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ellos lo saben porque si bien en este país el consumo de automóviles es marginal, ¿sí? En términos de lo que se produce, ¿sí? También la reactivación del consumo en México y en los Estados Unidos, en América del Norte, en términos generales, significa que, bueno, la producción en este país para el gran mercado norteamericano, pues va a ser el elemento base del despegue, ¿no? En tanto, pues, se logre sortear este asunto de los sensores. Y concretamente el consumo de automóviles ha mermado con la aparición del SARS-CoV-2 en todo el mundo. ¿Es un punto que nos debe preocupar o pese a todo se están comprando las unidades? Sí, mira, es muy importante esta pregunta porque pues muchas empresas aprovecharon el viaje en el sentido de decir que el consumo se había estancado. Yo el año pasado, por ejemplo, supe de buena fuente también que la gerencia negaba cualquier incremento argumentando que no había habido ventas. Pero las ventas no se confinaron en el mundo, ¿sí? Las ventas, fíjate, a nivel mundial cayeron en los meses de febrero y marzo, que eran los puntos no más bajos. Se consumió por esos meses algo así como 4 millones de automóviles en el mundo, ¿sí? Pero hacia el mes de septiembre restablecieron el consumo de 7 millones mensuales, ¿sí? Y el consumo de diciembre del año 2020 es superior al consumo de 2019. De tal manera que le fue mejor a las ventas que a la producción, ¿sí? Mira, y entrando al primer trimestre del 2021, no tengo el segundo trimestre a nivel mundial, ¿sí? Los países emergentes, como le llaman a países como el nuestro,
ya tuvieron un crecimiento de 39.9%. ¿Sí? Tú dime si eso no es el primer trimestre. ¿Sí? Y en México está muy interesante. Mira, la producción total en el primer semestre del 21, ¿sí?, fue de 1.595.701 unidades contra 1.210.309 del año pasado. Esto significa un crecimiento de 31.8 promedio. Y empresas como Volkswagen, como Audi, tuvieron crecimientos importantísimos. Mira. Por ejemplo, Audi en el primer semestre, perdón, del 2021, tiene un crecimiento de 112%. 112.9, a pesar de los sensores. ¿Sí? Con relación al primer semestre del 2020. ¿Sí? Volkswagen tiene un crecimiento del 35.8 en el primer semestre. Y esto se debe a un asunto muy importante. Volkswagen hizo la reconversión de su planta muy tarde. Comenzó en el año 16 a producir la Tiguan. Y esto significa entonces que no hicieron caso. Pues tú lo sabes bien que yo he alertado mucho este asunto de la caída del consumo de automóviles en los Estados Unidos, el gran mercado. Pues esta vez el Golf y el Jetta tuvieron caídas del 25.5 y 25.4 respectivamente. Menos. Es decir, la suerte está echada para los automóviles de Volkswagen. Y obtuvieron el 35.8 gracias a que la Tiguan creció 98.9%. ¿Sí? Es decir, que si sumamos, fíjate, las Tiguan y la Nova Taos, el año pasado, en el primer semestre, fueron 52.561 unidades y este semestre fue 104.548. A pesar de que el alcance. ¿Sí? Estos son datos duros. ¿Sí? Y esto nos indican dos cosas. Te quiero poner un caso muy interesante. Déjame ver dónde está. Ford. El caso es Ford. Ford, pues era productor de automóviles también. Tenía 3 líneas de automóviles. Todavía los produjo el primer semestre del año pasado, pero ya no los produce en el primer semestre del 2021. Aparecieron 3 modelos de light trucks, de camionetas, ¿sí? Que son las que se están haciendo ahora en las plantas de Hermosillo y de Cuautitlán de Ford. Es decir, esta pandemia ha obligado a acelerar proyectos, ¿sí? Lo mismo pasó en Nissan, lo mismo está pasando en Chrysler, ¿sí? Porque los autos para exportación, ¿sí?, pues ya no tienen futuro y, como alguien dice, se podrían vender en México, pero en México no hay capacidad de consumo para absorber el excedente de producción que no puede salir al extranjero. Eso es. Y con estos números, digamos, positivos que tienen las armadoras, tanto Audi como Volkswagen, a pesar del desabasto de semiconductores, a pesar del entorno económico mundial, Volkswagen tiene argumentos para no otorgar un aumento de 2 dígitos, ya no decir el que solicita el sindicato, sino de 2 dígitos, o sea, de 10 para arriba. Mira, yo creo que sí. Yo creo que tiene muchas posibilidades, porque mira, tengo aquí el dato de sus exportaciones, ¿sí? Nuevamente, el Golf cayó menos 24%, el Jetta cayó menos 30.3%. El dato que vi hace un momento fue de producción total. Estas son exportaciones. Pero la Tiguan y la Taos crecieron 95.6%.
Es entonces una cifra muy importante. Es cosa de que el sindicato lo pueda utilizar, lo pueda manejar adecuadamente, ¿sí? Ellos lo saben muy bien, porque ellos son los que producen, ¿no? Sí. Y este número positivo de exportaciones Volkswagen de 32.8, que es el promedio, porque repito, el promedio se cae mucho porque hay disminución en la exportación de automóviles. Eso significa entonces que, pues para esta planta, las posibilidades de restablecer la producción en el segundo semestre del 2021, ¿sí?, pues se refuerzan con una enorme capacidad mostrada por los trabajadores, ¿sí?, quienes en los meses que han producido han superado récords, ¿sí? Han superado récords, y no lo han hecho como ellos, como la empresa quisiera, pues por esto están los técnicos, ¿sí? Pero, repito, si la cosa fuera un desastre, no habría estos números, ¿sí? Imagínate Tao City One creciendo más del 90% del primer semestre de este año con respecto a año. Claro, del otro hubo pandemia, ¿sí? Pero aquí hay crisis de sensores. Entonces, se trata, sin embargo, de que a nivel de América del Norte, a nivel del crecimiento del mercado en los Estados Unidos, ¿sí?, el consumo de light trucks está hacia arriba. Hay una prospectiva que hizo Wards en marzo, ya con el problema de los sensores encima, ¿sí?, y Wards pronostica que en los Estados Unidos se van a consumir en el año 21 17 millones de unidades. En su mayor parte light trucks, ¿sí? De esos 17 millones, cerca de 15 millones son light trucks, entre producción en América del Norte e importaciones de Asia y de Europa. Esa perspectiva, si fuera cierta, nos daría un año, en el 21, que solamente es inferior al año 17 o 16, cuando el consumo de automóviles y light trucks en Estados Unidos fue cerca de 18 millones de unidades, ¿sí? Y si se cumple esto, entonces buena parte de los beneficiarios de este crecimiento del consumo en los Estados Unidos, pues son las plantas que están en México, porque el motivo por el que están produciendo en México es ese, ¿sí? Como yo te leí los datos de las exportaciones, ¿sí?, los Estados Unidos reciben más del 70% de la producción mexicana, y para el caso de Volkswagen, pues es un hecho. Solamente Audi, fíjate que no cumple esas características, ¿sí? La producción de Audi de la Q5 en su mayor parte va a Alemania, y en segundo lugar a los Estados Unidos. Es muy interesante, pero esto así se presenta, ¿sí? Esto significa entonces que la planta de Audi es un triunfo para la empresa, para la gerencia, porque la calidad del producto en Estados Unidos y en Alemania tiene sus diferencias. Las exigencias de calidad son mayores en Alemania que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se evalúan mucho mejor, más la potencia, por ejemplo, de la unidad, ¿sí? En cambio, en Alemania, el asunto de la calidad es más integral, ¿sí? Tiene que ver con los interiores, con la pintura, y esto significa que tenemos una planta con trabajadores de altísima capacidad, ¿sí?, que pueden producir ese modelo, que es pues, un auto, es una unidad, perdón, ¿sí?, premium, ¿no?, como le llaman, de la categoría premium, ¿sí?, y que, repito, es la única planta en el país que no envía el grueso de su producción a los Estados Unidos y que lo puede enviar a Alemania. Interesante el dato, profesor. Pues llegamos al final de la entrevista. No sé si tenga o quisiera hacer algún comentario final al auditorio. Sí, solamente pues, se me traspapeló aquí de plano. Permítame un minutito aquí. Claro. Permítame. ¿Sí? Bueno, mientras recordamos que estamos con el profesor Huberto Juárez Núñez, quien es investigador y también catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, pero pues sobre todo experto en el sector automotriz. Muchas Entonces, gracias.
Muchas ¿Nos gracias. decía, profesor? Quisiera cerrar hablando de cómo les fue a las grandes corporaciones en el año 2020. ¿Sí? Sí. Pareciera que todo fue una pérdida, ¿no? Sí. Pareciera que el descenso en los ingresos por ventas arruinó a todos. No, no, es terrible. Mira, Toyota encabeza ahora la lista. El año pasado, el 19, la encabezó Volkswagen. Sus ventas fueron por 256.721 millones de dólares, menos 6,5% que el 19. Pero sus utilidades, después de impuestos, fueron de 21.180 millones, 13,7 más que el 19. ¿Cómo ves? Toyota. No perdió, ganó. Sí. Descendieron sus ingresos, sí, pero las utilidades están arriba. Volkswagen tuvo ingresos por 253.975 millones de dólares, menos 10,2, pero tuvo utilidades por 10.103,5. De acuerdo al reporte del consorcio, menos 8% que el año 19. Pero mayores estas utilidades después de impuestos que la del año 2016, que fue la crisis de Dieselgate, cuando Volkswagen tuvo ese problema. Esa fue una crisis de mayor envergadura porque en ese momento los ingresos fueron de cerca de 6.000 millones de dólares. Y ahorita las utilidades son de 10.103. Daimler es la tercera empresa, tuvo una baja en sus ingresos de 9,1, pero agárrate porque tiene un incremento de 55,3 en sus utilidades después de impuestos. Honda tiene un incremento de 47,9 y los chinos, FAO, 0,7% más. Entonces, la industria del automóvil es una industria muy poderosa que estos resultados los ha logrado con los apoyos del gobierno. En México se quejan de que no ha habido apoyos, pero mira, el más importante apoyo que recibieron ellos fue cuando el presidente López Obrador arriesgó su prestigio político, se entrevistó con Trump, no para discutir asuntos de la agenda México-Norteamérica, por ejemplo, la migración, ¿sí? No, fue a confirmar el TEMEC. Ese fue el motivo esencial de su visita, ¿sí? Y el hecho de que en junio, a partir del 15 de junio, la industria automotriz sea esencial, pues se hizo por este decreto, ¿sí? Que, bueno, arriesgaba políticamente también al gobierno, ¿no? En el sentido de que si estuviera operado en condiciones de multiplicación de decesos, de muertes, pues, entre los trabajadores, el costo político sería altísimo, ¿no? Entonces, pues hay evidencia de que la industria automotriz a nivel internacional pudo aprovechar todos los resquicios que los gobiernos, tanto a nivel federal como a nivel local, estatal en México, sí, les dieron. Y los resultados te los acabo de dar. Esos resultados se publicaron el pasado 2 de agosto en la revista Fortune. Y con Pues esto quiero cerrar. Muchas gracias, profesor, por el tiempo destinado a esta entrevista. También agradecemos a todo el auditorio que estuvo esta noche en el programa de las reporteras. Nos vemos el próximo miércoles. Les deseamos un buen descanso y, por supuesto, también al profesor Huberto Juárez Núñez. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.